Hola gente del futuro, en videos anteriores hemos estado usando funciones, hoy vamos a profundizar un poquito más en ello. Las aplicaciones de Go tienen un paquete main que a su vez tiene una función cuyo nombre también es main. Esta es la función por donde arranca la ejecución de la aplicación y siempre tiene esta firma. La firma de una función va desde la palabra func hasta la llave de apertura de la función. Creemos una función saludar que imprima en pantalla "Hola gente del futuro". Noten que no es necesario declarar la función antes que el main. Dentro del main vamos a invocar la función saludar. Basta con escribir el nombre de la función seguido de dos paréntesis. Corremos la aplicación con go run main.go y vemos nuestro mensaje. Esta es una forma básica de crear y usar una función. Las funciones pueden retornar cosas. Hagamos que la función saludar retorne el string en lugar de imprimirlo ella misma en pantalla. Para ello, indicamos en la firma de la función el tipo de dato que retornará, justo antes de la llave de apertura. Y aquí, en lugar de imprimir el texto, vamos a retornarlo. Cambiemos el mensaje para variar, hola desde una función. Como la función saludar ahora retorna texto, podemos asignar ese texto a una variable. Creemos por ejemplo saludo. Pintemos en pantalla el valor de la variable saludo. Corremos la aplicación y ahí lo tenemos. La firma de una función puede tener parámetros, es decir, valores que espera recibir la función. Hagamos que nuestra función tenga como parámetro el nombre de la persona a saludar. Como si estuviésemos declarando una variable, debemos indicar el nombre y el tipo del parámetro. Usemos la función sprintf para construir un saludo usando la variable nombre. Esta función es muy similar a printf. La diferencia es que esta función retorna un string en lugar de imprimirlo en pantalla. Ahora, al llamar la función saludar, debemos pasarle un string que dentro de la función saludar será el nombre. Si vienen de otro lenguaje de programación, deben saber que en Go no podemos asignar valores por defecto al parámetro de una función. Hagamos que la función saludar reciba un apellido. Indicamos el nombre del parámetro y el tipo. Lo agregamos al texto de retorno y le enviamos el valor cuando invocamos la función. Si hay parámetros del mismo tipo en una función, podemos agruparlas similar a como hacíamos con var en la declaración de variables. Separamos con comas los parámetros e indicamos el tipo que aplica para todos. Las funciones en Go pueden retornar múltiples valores. Veamos cómo es esto. Vamos a recibir la edad de la persona para retornar un booleano que indique si es mayor de edad en Colombia. Y en el retorno colocamos entre paréntesis los tipos de datos que vamos a retornar. Aquí el orden es muy importante porque tal cual lo retornará. Para nuestro ejemplo queremos que retorne el saludo en un string y el booleano que indica si es mayor de edad. En el cuerpo de la función creemos unas variables con el nombre booleano para almacenar el resultado de la expresión edad mayor o igual a 18 y otra variable para almacenar el texto del saludo. Luego, con return separamos con coma los valores que vamos a retornar. Debe ser en el mismo orden de los tipos de dato de retorno indicados en la firma de la función. Al invocar a saludar, tenemos que indicar ahora la edad. Ya que saludar retorna múltiples valores, debemos colocar al lado izquierdo del igual las variables que van a recibir esos valores en el orden correcto. La primera variable recibirá el texto y la segunda el booleano. Imprimamos en pantalla el valor de cada variable. Si cambiamos el valor de edad al invocar la función saludar, veremos que cambia el valor de la variable mayor. Go nos permite nombrar los valores de retorno en la firma de la función. Ahora, en el cuerpo de la función ya no tenemos que definir las variables, tan solo le asignamos el valor que les corresponda. Y el return puede estar solito porque Go ya sabe cuáles son las variables que tiene que retornar esta función. Si por alguna razón queremos ignorar uno de los valores que retorna la función, usamos el guión bajo. Supongamos que no nos interesa saber si la persona que saludamos es mayor de edad. Usemos entonces el guión bajo. En Go, las funciones que retornan múltiples valores suelen tener entre ellas uno de tipo error, para que sepamos si algo salió mal al invocar la función. El error, por lo general, está al final. Sin embargo, no es obligación que sea así. A mí me parece que está bien al final. Hagamos que nuestra función saludar retorne un error si el apellido tiene 2 letras o menos. El valor 0 de un error es nil. Si retornamos nil para el error,
Quien invoque la función saludar sabrá que no ocurrió ningún error y podrá seguir con lo suyo. Una de las formas que Go nos provee para asignar un error personalizado es a través de error F del paquete FMT. Este nos permite formatear el mensaje muy similar a printf y sprintf que ya hemos visto. Ahora debemos recibir el valor en una variable o ignorarlo con un guión bajo. Para nuestro ejemplo, vamos a recibir el valor en una variable nueva a la que llamaremos ERR. Y en caso de que obtengamos un valor diferente de nil, vamos a imprimir el error en pantalla y a detener la ejecución de la aplicación. Para ello usamos del paquete log la función fatal_ln. Forcemos a que ocurra un error. Indiquemos en el apellido solo 2 caracteres. Al correr la aplicación vemos en pantalla el log del error y el estado de salida. El estado de salida para una ejecución exitosa es 0. Cualquier otro valor indica que ha ocurrido un error. Volvamos a colocar un valor válido al apellido para evitar el error. Las funciones en Go son un tipo de dato, es decir, podemos asignarlas a variables, pasarla como argumento a funciones, usarla como tipo de retorno en una función, etc. Asignemos, por ejemplo, nuestra función saludar a una variable mifunción e invoquemos mifunción en lugar de saludar. Corremos la aplicación y vemos que la salida no se ve afectada. Debemos tener presente que las funciones como tipo de dato no son comparables, es decir, no podemos usarlas como llaves de mapas ni como valores en los casos de un switch. Y aunque el valor 0 para el tipo de dato función es nil, no podemos hacer comparaciones con el nil de otros tipos de dato. Cuando agrupamos los parámetros del mismo tipo o cuando usamos retornos nombrados, internamente para Go la firma de la función no se ve alterada. Veamos un par de ejemplos. Creemos rápidamente 2 funciones para saludar. Empecemos con los retornos. Creemos una función que use la forma tradicional de retorno y otra que use el retorno nombrado. En el main, imprimamos el tipo de dato para ambas usando la función typeOf del paquete reflect. Corremos la aplicación y vemos que las firmas son iguales. Probemos también con los parámetros. Vemos que la firma se mantiene igual entre ambas funciones. Esto es importante porque significa que son intercambiables. Por ejemplo, supongamos que una función espera recibir como parámetro una función con esa firma. Entonces podemos usar sin problema tanto saludo 1 como saludo 2. Vamos a por otro tema, funciones variáticas. Go permite recibir un número variable de parámetros en una función. Veamos un ejemplo. Creemos una función saludar que reciba 1 o más nombres. Para indicar este tipo de parámetro, debemos colocar 3 puntos como prefijo del tipo de dato. Dentro de la función, nombres será un slice. Verifiquemos esto imprimiendo el tipo de dato del parámetro nombres usando la función typeOf del paquete reflect. Invoquemos a la función saludar, corremos la aplicación y vemos que efectivamente es un slice de stream. Como es un slice, podemos usar range para saludar con cada nombre que recibimos. En este ejemplo no nos interesa la posición, solo el valor. Imprimamos hola y el nombre. Al ejecutar, vemos un saludo para María y para Hernán. Podemos agregar tantos nombres como queramos o necesitemos. Podríamos llegar a pensar que la función saludar puede recibir un slice directamente. Después de todo, por dentro, nombres es un slice. Pero eso no es verdad. En caso de que aún les quede alguna duda, veámoslo en acción. Definamos un slice personas con los nombres e invoquemos a saludar pasándole el slice. Si intentamos ejecutar, obtenemos este error. No se puede usar un slice de string como si fuera un string. Aunque no es posible pasar directamente un slice, podemos indicarle a Go que use los valores del slice en lugar del slice en sí mismo. Para ello colocamos 3 puntos como sufijo del slice al invocar la función saludar. Ejecutamos y vemos que funciona correctamente. Estos ejemplos de saludar parecen un poco inútiles, pero nos han servido para entender las funciones en Go. Como ejercicio, creen ustedes algo un poco más útil. Creen una función que retorne la sumatoria de los números enteros que reciba. Pausen el video e intenten, practiquen. Luego regresen para ver la solución. Veamos entonces la solución del ejercicio. Creemos la función sumatoria que recibirá uno o más números enteros y retornará un entero. Luego,
recorremos el slice del parámetro sumando a la variable sumatoria cada número recibido. Una vez termine de recorrer todos los números, ejecutamos return. Como hemos usado parámetros nombrados, Go ya sabe cuál es la variable que tiene que retornar. Pongamos a prueba la función. Invoquémosla desde el main. Imprimamos en pantalla la sumatoria de 5, 7, 1, 8 y 3. Deberíamos obtener 24. Ejecutamos la aplicación y ahí lo tenemos. Eso es todo por ahora, gente del futuro. Nos vemos en próximos videos.